Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda nuevamente Juan Pablo Ramírez Galvis desde el canal de Globus Biogestión y hoy es otro día para aprender de inteligencia artificial en el curso virtual de Machine Learning con Hueca, donde en esta sesión 9 vamos a finalizar la revisión de los clasificadores uno a uno, terminando con los meta y los misceláneos. Sin más preámbulos, vamos con esta experiencia de conocimiento. Vamos a abrir por aquí el Hueca en donde, pues, para recordarte, nosotros estamos procesando un dataset que consiste en una entidad financiera que lo que desea es comprobar como variable y binaria sí o no, si una persona está dispuesta a invertir o no en un depósito a término fijo luego de recibida una campaña de marketing que pues va a incluir todos los atributos, todos estos 16 atributos que vendrían a ser las X. Entonces, nuevamente vamos aquí a Classify y ahora sí vámonos a los que son los meta. Recordemos que los clasificadores meta son los que tienen que ver con eh, mejoramientos u optimizaciones a clasificadores convencionales. La idea es ampliar su espectro de funcionamiento o agregar funcionalidades nuevas. Entonces, vamos a empezar definiendo el Adaboost M1. El Adaboost M1, yo por acá hice un Word porque como son tantos es para acordarme. Combina múltiples clasificadores débiles, es decir, por ejemplo, puede tomar árboles de decisión y lo que va a hacer es que basándose en un algoritmo específico va a ir mejorando los resultados. Entonces yo lo explico más o menos como cuando hay un speedrunner en los videojuegos donde va aprendiendo dónde queda cada obstáculo en un nivel para irlo superando cada vez de mejor manera hasta encontrar finalizar el nivel en el menor tiempo posible y alcanzando todos los objetivos. Esto quiere decir que se basa en los errores anteriores y los va corrigiendo para al final generar una clasificación correcta. Entonces, vamos nuevamente aquí al Hueca y lo vamos a ejecutar. Le vamos a dar aquí Start y efectivamente entonces aquí ya lo tendríamos. Encontramos un 88.67% de instancias correctamente clasificadas y la salida de el algoritmo como tal lo tenemos acá, nos dio larguito, entonces dice que los clasificadores base escogió Decision Stump, que es, recuerda que árboles de decisión muy sencillitos, que pues tienen que ver sobre todo con una clasificación de un árbol sin distintas subramas, sino solo con una, como ya habíamos visto anteriormente, entonces ahí generó un peso y generó varios decision stump, es lo que estoy viendo. Entonces, lo que hizo fue crear un árbol más grande, tomando los árboles más sencillos, iterando varias veces hasta que se realizaron 10 iteraciones. Vamos con el segundo clasificador, Additive Regression. Este es parecido al Adaboost M1, donde se va a ir iterando para mejorar sobre los errores de las primeras iteraciones, pero este va a estar aplicado a problemas de regresión, como lo que yo tengo es una clasificación, por eso no funcionó. Luego tenemos el Attribute Selected Classifier, que es donde se aplica un filtro de selección de atributos antes de entrenar el clasificador. Es decir, yo le voy a poner con anterioridad a Hueca cuáles son los atributos sobre los que va a iterar o sobre los que va a realizar la clasificación. Esto sirve entonces para reducir dimensionalidad de manera manual, por decirlo así. Entonces lo que vamos a ir es aquí, Attribute Selected Classifier, vamos a correrlo a ver qué nos da. Entonces aquí tenemos un 8911, nos dio una buena clasificación, nos generó un árbol J48 con poda, ahí dice Prunet Tree, donde vamos a tener 8 hojas o 8 nodos al final y vamos a tener un tamaño de 13 nodos dentro del árbol. Acá más o menos, por ejemplo, lo que nos pusieron fue el método de búsqueda. Entonces, para los atributos, entonces primero el mejor, después empezar sin atributos, luego mirar hacia adelante, luego generar después de 5 expansiones de nodos una búsqueda y se valoran 97 subsets. Entonces aquí nos está diciendo cómo el algoritmo nos generó una identificación de cuáles serían los atributos más importantes, de los cuales seleccionó Age, Duration, Pay Outcome y finalmente la Y.
Bueno, nos vamos entonces con el siguiente que es bagging. Entonces en bagging voy a explicártelo acá. Lo que hace es entrenar múltiples instancias de un mismo clasificador en diferentes subconjuntos. Es decir, coge, digamos, si tengo 1000 datos, entonces coge 200 y entrena, 200 y entrena, 200 y entrena, y luego hace una votación, si es para clasificación, o hace un promediado, si es para regresión, para escoger cuál sería el mejor dataset de entrenamiento. Entonces, vamos a correr el bagging por acá, le vamos a dar Start. Vamos a ver, se nos demora un poquito más. Mira, este algoritmo es un poquito más pesado, nos dio 89.29, nos dio, digamos, una buena clasificación de instancias correctas, y entonces aquí nos aparece todo lo que se utilizó, los parámetros, digamos, de votación, los parámetros de semilla aleatoria, los parámetros de profundidad, etcétera. Entonces aquí tendríamos que utilizó el RepTree dentro de la clasificación de trees. O sea, se fue el algoritmo escogido por el mismo Weka para después hacer el bagging. Nos vamos entonces con el siguiente, que es Classification Bias Regression, que es lo que convierte un problema de clasificación en uno de regresión. O sea que la idea es que se le asignan un rango de clases cuantitativo a lo que serían los factores cualitativos. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué nos da. Classification Bias Regression, y entonces aquí nos dio. Efectivamente, entonces aquí nos dio una ecuación de regresión donde, por ejemplo, aquí se le pone 0,004 y dependiendo del mes, vean, aquí aparece todo esto. Es decir que, como te estaba diciendo, está asignando unos coeficientes cuantitativos a cada tipo de variable cualitativa. Aquí nos dio un 89,64 y nos dio efectivamente una ecuación de regresión, pero de manera iterativa. Date cuenta que, por ejemplo, aquí aparece, vamos a ver, vea, aparece primero un M5 Pruned Tree Model, o sea que primero se basó en un árbol, digamos, como para tener el problema en términos quali. Y después de ese árbol empezó a hacer los quanti, donde acá establece que cada una de las rutas, digamos, para las iteraciones del árbol, sigue estas ecuaciones de regresión. Es un modelo bastante complejo, por lo cual no lo recomendaría de no ser necesario, ¿no? Porque nos dio precisamente 26 reglas, y dentro de cada regla tenemos una regresión. O sea, está como muy complejo. Vamos entonces con el siguiente Cost Sensitive Classifier, que este es para determinar una ponderación para castigar, por decirlo así, algún tipo de selección. Por ejemplo, esto es en caso cuando un falso positivo es más grave que un falso negativo. Esto aplica mucho en el típico caso de la otorgación de crédito, donde, por ejemplo, se puede castigar más entregarle un crédito a alguien que no tiene capacidad crediticia que negarle un crédito a alguien que sí lo tiene. Entonces vamos a ver cómo nos da acá. Vamos a darle Start. Dice Problem Evaluating Classifier on Demand Cost File doesn't exist. O sea que aquí nosotros tenemos que subir un archivo que sería el de la matriz que determina el costo o la penalización que se le debería dar a los distintos tipos de clasificación. Entonces voy a darle clic derecho y le voy a dar Delete Results Buffer. Listo, vamos entonces con el siguiente, CB Parameter Selection. Entonces, en este caso, el clasificador lo que va a hacer es que optimiza automáticamente los hiperparámetros mediante validación cruzada. Recuérdate que la validación cruzada es que toma parte del dataset para hacer entrenamiento y parte del dataset para verificar los resultados de clasificación para determinar la matriz de confusión. Entonces, la idea es que hace varias validaciones cruzadas hasta encontrar cuál sería la mejor, cuál sería el mejor conjunto de entrenamiento y el mejor conjunto para poder sacar la respuesta. Entonces vamos a ejecutarlo, le damos Start, nos dio bien rápido, pero el porcentaje de instancias correctamente clasificadas bajó un poquito, tengo un 88,47, y aquí nos aparece que tomó de todos los clasificadores el Rules Zero Rule,
que pues me parece extraño porque acuérdate que el Zero Rule es cero reglas donde está especificando que, por ejemplo, toda la mayoría de los elementos es que no tomó el nuevo producto financiero, entonces todos los va a enviar por allá. Efectivamente, dice que no es el Zero R que predijo y después hace el cross validation. Este yo no lo seleccionaría porque tiene un sesgo supremamente grande en cuanto a que todos los está seleccionando por el lado de que no escogieron eh, hacerse a este nuevo producto financiero pese a la campaña de mercadeo. Vámonos ahora con el Filter Classifier, que lo que hace es aplicar un filtro de preprocesamiento a los datos antes de entrenar el clasificador. Entonces lo que hace es preprocesar los datos antes de entrenar el clasificador, o sea, es escoger cuáles serían los datos que van a servir para el entrenamiento de la mejor manera preprocesándolos. Entonces vamos a darle aquí en Start, vamos a ejecutarlo, nos dio un 89,25, lo cual es un buen indicador. Escogió el J48 Prune Tree nuevamente. Date cuenta que, por ejemplo, todo lo que son los metas se están basando mucho en la selección de algoritmos basados en árboles y en reglas. Tenemos 27 hojas al final y 34 del tamaño del árbol, es un tamaño más o menos grande. Y acá está estableciendo cuáles serían los atributos y los valores mejor asignados para esos atributos para encontrar la mejor respuesta, donde aquí está diciendo que está discretizando, refiere las predictions. Ese sería como el filtro aplicado para los atributos, que ese los vamos a encontrar por acá en preprocess en el filter. Entonces escogió alguno de estos filtros que tenemos supervisados, no supervisados, etcétera, y después de aplicado ese filtro, entonces ya arregló el dataset para después aplicarle el árbol, que ahí me está diciendo que pues fue como lo que el mismo programa estimó que iba a traer mejores resultados. Ahora miremos el Iterative Classifier Optimizer, que ahora lo que hace es ajustar los hiperparámetros de un clasificador, pero iterativamente. O sea, es parecido al Parameter Selection, pero en vez de utilizar cross-validation, validación cruzada, en vez de decir, bueno, vamos a tomar esta parte del dataset para entrenamiento y esta parte del dataset para encontrar la respuesta, lo que hace es iterar varias veces un mismo clasificador para encontrar la respuesta óptima y quedarse, digamos, con la mejor combinación. Entonces le vamos a dar aquí en Start, vamos a mirar, no se demoró mucho. Y entonces dice que iteró 8 veces, lo hizo nuevamente por Decision Stump, que yo no lo recomendaría porque, pues como te decía, el Decision Stump presenta demasiado sesgo como clasificador de árbol, puesto que este lo que hace es determinar un árbol sin ningún tipo de nodos intermedios, o sea que la profundidad es de uno. Efectivamente, entonces aquí está diciendo que todo se está sesgando hacia el no, entonces pues tampoco lo seleccionaría. Luego tenemos el Logit Boost, que es parecido al ADA Boost, pero va a utilizar la regresión logística, o sea, va a utilizar una función en cada uno de los nodos que se utilicen para el algoritmo. Entonces está también, digamos, combinando con un algoritmo de tipo función. Entonces aquí vamos a encontrar un 89,58 y vamos a mirar qué nos arrojó. Entonces arrojó Decision Stump, pero la idea es que en cada uno de ellos aplique regresión logística. Por eso entonces aquí encontramos, por ejemplo, que si la duración es menor a tanto, entonces asigna este número, que si la duración es mayor a tanto, asigna este número, y si la duración se perdió a este número. Pero también está utilizando Decision Stamp, con lo cual me parece que para este caso no es suficiente, está demasiado sesgado, con lo cual no lo utilizaría. Tenemos ahora el Multiclass Classifier, que lo que hace es descomponer los problemas de clasificación multiclase en varios problemas binarios. Por ejemplo, si yo tengo frutas, entonces yo voy a decir que todo un problema de clasificación múltiple para decir estos son manzanas, estos son peras, estos son uvas, estos son lo que sea. Lo que hacemos es comparar, por ejemplo, manzanas con todos.
es manzana respecto a esto, es manzana respecto a esto, es manzana respecto a esto, entonces ese sería un caso de uno contra todos. O sea, lo que hacemos es prácticamente tomarlo por pares para poder hacer un problema de multiclasificación en vez de tomarlos a todos. Entonces vamos a ver qué nos arrojó. 90-17 nos fue muy bien con este ejercicio y entonces aquí qué fue lo que nos arrojó. Entonces hizo una regresión logística con un parámetro de Rich de 1, 0e a la menos 8. Entonces tomó un valor, digamos, asignó un valor numérico para cada uno de los atributos con sus respectivas clases. Si ves, por ejemplo, Job Unemployed, entonces es esto, Job Services es esto, etcétera, etcétera. Y luego puso los odd ratios, que son como esos clasificadores que quedan, esas clases que quedaron como clasificadas de manera extraña, pero aquí nos dio muy bien. O sea, este podría ser uno de los resultados que podría quedar. Ahora tenemos Multiclass Classifier of the Table, que la única diferencia con esto es que se le va a poder agregar atributos en tiempo real, o sea que este serviría mucho para Big Data, aunque este nos dio menos. 89,53, pero más o menos que también nos arrojó una Y, pero utilizando un loss function, hint loss, que este sería para un clasificador de tipo función que lo tendríamos por defecto aquí en el WEC. Ahora tenemos un multi-esquema, multi-scheme, que es un clasificador meta que permite seleccionar automáticamente entre varios clasificadores según su rendimiento en un conjunto de validación. O sea, se hace un conjunto de validación después de uno de entrenamiento, que ese sería pues el mismo para todos, y cuando ya se vaya a hacer la validación, entonces de una vez compara entre los algoritmos que el mismo Weka estima que podrían ser los más cercanos y escoge el mejor. Entonces vamos a ver cómo nos va con este. Probablemente se demore un poco, no se demoró nada, nos dio 88,47 y nos dijo que utilizó 0R, que me parece que quedaría demasiado sesgado, y terminó hasta ahí, con lo cual no escogería Meta Multischeme como el algoritmo meta óptimo para este caso. Ahora tenemos el Random Committee, que lo que hace es combinar varios clasificadores del mismo tipo, digamos árbol, reglas, etcétera, pero entrenando diferentes subconjuntos del conjunto de datos y después usando varias inicializaciones o semillas aleatorias, escoge el mejor. Entonces vamos a ver cómo nos va con Random Committee. Le damos Start, por lo que ya veo, escogió entre los clasificadores de tipo árbol. Nos dio una respuesta supremamente larga. Vamos a mirar por acá qué nos dio. Escogió Random Tree, que pues vendría a ser algo un poco más complejo que el Decision Stump, ¿cierto? Porque ahora sí nos permite este árbol aleatorio tener varios nodos intermedios y varias ramas. Y bajando por acá vamos a mirar. Entonces lo que hizo fue generar varios random tree y escoger el mejor. Eso fue lo que hizo este algoritmo. Y entonces, después de todo eso, encontramos un tamaño de 1606 para el árbol. Eso es supremamente complejo, no lo recomendaría. Y nos dio apenas un 89,38. Ahora vamos a mirar Randomizable Filtered Classifier, que sería parecido al Filtered Classifier, donde nosotros habíamos dicho que se le aplicaba un filtro del menú Preprocess al algoritmo para organizar, digamos, optimizar los datos para después, ahora sí, pasarle el algoritmo de clasificación, pero ahora añade la capacidad de poner aleatoriedad en esos filtros. Entonces es mucho más complejo. Vamos a darle aquí en Start y nos dio 84,51, con lo cual nos dio un porcentaje de instancias correctamente clasificadas muy bajo, y acá lo que hizo fue aplicar este filtro, miren. Un Supervised Attribute Random Projection en Ediestran lo que hizo fue aplicar esa proyección random para
todos estos atributos y también le aplicó un Euclidean distance para determinar cuál sería la distancia euclidiana más corta entre un atributo y un nodo que identificaría a qué clasificación pertenece, pero no nos dio muy bien, entonces pues no lo recomendaría. Ahora tenemos al Random Subspace, que lo que hace es entrenar diferentes clasificadores en diferentes subconjuntos de datos, o sea que hace como dos iteraciones entre clasificadores y entre subconjuntos de atributos, o sea que este es bien complejo en el sentido de que hace esos dos procesos. Vamos a ver qué nos dio un 88,69%, no nos dio así por decirlo muy alto, y acá lo que hizo fue, vean, aquí aplicó entre los filtros y aquí aplicó entre los árboles las iteraciones. Lo chévere es que aquí nos dio un árbol pequeño, size of the tree 5, donde todo va a ir relacionado a P outcome para determinar si sí o si no se hicieron a ese producto financiero. Sin embargo, pues me parece un poco... digamos, sesgado solo tomar ese atributo. Este sí está mejor este árbol. Por ejemplo, aquí lo que está diciendo es que tomó Loan, Month, Campaign, Paydays, Day, Marital, Estate, Balance, Previous. Este árbol, por ejemplo, está más completico y aquí se le pusieron, por ejemplo, unos filtros de Rep Tree. De todos modos, está bueno, pero no dio como un valor de instancias correctamente clasificadas muy alto como para que valga la pena. Tenemos Regression by Discretization, que es lo opuesto a Classification by Regression, por eso nos aparece en sombra y es que toma un problema de regresión y lo que hace es discretizarlo. Por ejemplo, digamos, toma rangos de 0 a 100, entonces es 1, de 101 a 200, entonces es 2. Lo que hace es discretizar la respuesta para volverlo un problema de clasificación, pero pues no nos aparece activado. Entonces ahora vamos con staking, donde en este algoritmo lo que hace es combinar varios clasificadores base de nivel 0, o sea, clasificadores iniciales muy sencillos y entrena un metaclasificador de nivel 1 que aprende las salidas de los clasificadores bases, un poquito parecido a la Daboost, pero lo que hace es que de los clasificadores de nivel 0 deja una respuesta y luego con esas respuestas ahora sí hace un entrenamiento desde cero, pero de un metaclasificador, o sea, meta heurístico. Es un poquito parecido al Adaboost, pero la diferencia con el Adaboost es que es el mismo clasificador, minimizando los errores en una iteración anterior respecto a utilizar un clasificador base para después utilizar un metaclasificador más avanzado. Este dio un 88,47, lo que nos dijo es que tomó un staking, después tomó un zero rule y después el metaclassifier un zero rule sobre el anterior zero rule, con lo cual no recomendaría para este caso porque el zero roll nuevamente decimos que queda demasiado sesgado. El vote, entonces recuerda que el proceso de votado lo que hace es generar como un peso a las respuestas de un clasificador seleccionado y después lo que hace es seleccionar el de mayor voto como la respuesta óptima, nos dio un 88,47 y otra vez lo hizo con zero rule, con lo cual me parece que queda muy sesgado y utilizó la regla de combinación average o el promediado, con lo cual este vote tampoco nos daría muy bien. Finalmente tenemos el Weighted Instance Handler Wrapper, que lo que hace es lo siguiente. Por acá lo tenemos, permite usar clasificadores que no soportan pesos en las instancias al transformar los datos. Este es para problemas desbalanceados. Recuerda que los problemas desbalanceados es cuando cada atributo no tiene la misma cantidad de instancias, entonces lo que quedan es como datos para interpolar, para poder evaluar correctamente. Entonces vamos a ver por este lado, nos dio un 88,47 y aquí lo que hizo fue generar un resample, o sea, un remuestreo con pesos, pero acá parece que falso, tomó otra vez rule zero rule, con lo cual entonces nos daría demasiado sesgado. Entonces, en este caso, cuando tú me preguntas, yo me quedaría en este caso con el que nos convierte en pares de problemas todo el multiatributo, o sea, sería el multiclass classifier, creo.
Sí, efectivamente, mira, nos dio 90-17, nos hizo la comparación por pares. Yo me quedaría, si tú me preguntas, con el Multiclass Classifier, pero entonces, antes de terminar, voy a explicarte también lo que serían los misceláneos, que solo son dos. Tengo Input Maple Classifier, que lo que va a hacer este misceláneo, o sea que no encaja en ninguna de las clasificaciones anteriores, es que facilita la reutilización de un modelo previamente entrenado. Es decir, se toma un modelo que ya se había entrenado y lo que hace es cambiar de pronto el diseño, pero con un entrenamiento ya tenido en cuenta anteriormente. Aquí me dio 88,47. Aquí lo hizo nuevamente con Zero R y luego hizo el mapeo de ese Zero R, pero dice que de los atributos del modelo, metió todos los atributos del modelo, aquí aparece su clasificación, pero nuevamente utilizó Zero R, con lo cual no me parece correcto, digamos, aplicarlo en este caso. Y Serialized Classifier es cuando tú quieres importar un archivo de entrenamiento que tú ya tengas, por ejemplo, hecho en Python para traerlo aquí en Weka y empezar a iterar. Con esto entonces es todo por este tutorial. Si tienes alguna duda adicional, no dudes en consultármela a través de la caja de comentarios que te contestaré prontamente. Si no te has suscrito al canal de Globus Biogestión, hazlo en este mismo instante que como te das cuenta, yo voy lanzando temas en desarrollo personal, ciencia y tecnología. Finalmente recuerda que Globus Biogestión son decisiones inteligentes.